Ahora lo voy a checar. Sí, muy bien. El micro está, ok. Muy bien, bienvenidos al seminario de investigación. En la sección 3 vamos a ver los tipos de artículos científicos publicables. Em, para comenzar, es importante primero identificar o revisar qué es un artículo. En ese sentido, eh, habíamos comentado que es un documento que expone los resultados de un proyecto de investigación que busca justamente difundir lo que se encontró y eh, comentar, recomendar o explicar eh, algunos elementos que pudieran ser de interés para quien esté estudiando el tema en cuestión. Los artículos científicos tienen algunas características que son importantes de considerar. En una estructura, generalmente se sugiere seguir un formato que se conoce como IMRID, que es introducción, metodología, resultados y discusión. Esto va a permitir que las personas que realicen, digamos, estos artículos puedan comprender de manera más fácil cómo se hizo la investigación y en caso que lo quieran replicar, pues también puedan hacerlo. Existe un elemento que se considera también para considerar a un artículo científico, que es la revisión por pares. Cuando un investigador, una persona envía un artículo a revisión, generalmente pasa por una evaluación por pares dobles ciegos, se denomina, porque se cuida mucho que no haya conflictos de intereses. El conflicto de intereses, por ejemplo, si a mí me envían un artículo en donde yo conozco a los autores o al autor principal o a uno de ellos, yo éticamente debería decir, ¿sabes qué? Yo rechazo dictaminar este artículo porque conozco a la persona. Y eso, porque eso puede influir, o sea, en mí, ¿no? Como la conozco o lo conozco, me cae mal, por ejemplo, lo voy a- aquí me voy a vengar, o lo que sea. Entonces me parece que sí es importante esta revisión por pares doble ciego, porque permite eh, evaluar desde tres perspectivas distintas, ¿no? El mismo artículo. Generalmente, en una revisión por par o por pares doble ciego, se genera lo que es un dictamen, que en el caso de ser aprobado, pero con modificaciones, permite identificar dónde están los cambios que deberían hacerse o lo que no se comprende en términos metodológicos o teóricos. Y generalmente lo que pasa es que con ese dictamen se le dan 15 días a la persona quien envió el artículo para que pueda hacer los ajustes correspondientes y envíe un cuadro donde pueda contrastar la sugerencia que se dio a partir del dictamen y cómo se atendió y modificó el artículo que finalmente se va a evaluar nuevamente. Y en ese sentido, pues las evaluaciones por pares doble ciego mejoran con mucho los documentos a publicar. En el caso de las tesis, pues pasa algo parecido. Y por eso es muy importante que los estudiantes puedan enviar las tesis a revisiones por su comité tutorial, que generalmente son 3 personas para las especialidades médicas y 4 o 5 para maestría, y en el doctorado son 7 funciones. Pero muy bien. Bueno, vamos a continuar. En cuanto a los artículos científicos, también debemos mencionar que existen diferentes tipos. Eh, tenemos el primero, que es el de la investigación original, y justo es la que va a presentar algunos elementos nuevos. Es decir, una investigación original tiene que tener algunos aspectos que estén en el borderline, el conocimiento de frontera, para justamente hacer una contribución al nuevo conocimiento. Y este tipo de investigaciones, ya que son de larga data, estamos hablando de 1 año, 2 años, pues no son frecuentes de publicarse, ¿no? Sin embargo, eh, en algunos países que tienen sobre todo recursos que disponen de laboratorios, etcétera, pues este tipo de investigaciones o de trabajos son un poco más
más frecuentes, ¿no? Si hiciéramos un análisis a nivel mundial, ¿quiénes son los países que publican más? Pues en primer lugar tenemos a Estados Unidos, quizás segundo China, o a veces China es primer lugar, pero bueno, son países que tienen todos los recursos y toda la tecnología para poder realizar estas contribuciones. Y en ese sentido, eh, pues México se queda, si hacemos un análisis, pues sí estamos muy por detrás de estos países, ¿no? Desafortunadamente, pues sabemos que en México no hay una visión que permita comprender que el desarrollo de un país tendría que medirse por el nivel de investigación que hay, ¿no? En México, por ejemplo, se dedica el 0.5 del Producto Interno Bruto a investigación. Vamos para atrás, antes se dedicaba al 1. En países como Estados Unidos se le dedica el 7, el 8% del Producto Interno. Entonces eso hace que se genere conocimiento de frontera muy, muy rápidamente, ¿no? Además de patentes, de diferentes innovaciones en todos los campos, ¿no? Es decir, fíjese cómo la investigación permite detonar el desarrollo científico y tecnológico, pero además mejora la calidad de la población, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, ese es el primer tipo de artículo, la investigación original. El segundo sería la revisión bibliográfica o revisión sistemática. En esa tipo de artículo, lo que se hace es que, dependiendo del tema, se buscan 50, 70, 100 artículos que abordan el tema, preferentemente de 5 años a la fecha, y se hace como un análisis de las categorías, ¿no? Es decir, de los 100 artículos, ¿cuántos hablan de educación? ¿Cuántos hablan de epidemiología? ¿Cuántos hablan de factores de riesgo? ¿Cuántos hablan? Y en función de eso van sistematizando toda esta información y la van presentando. De tal manera que la revisión sistemática, pues generalmente la hacen también los estudiantes que hacen las tesis, ¿no? Es decir, para que puedan desarrollar sus tesis en su marco teórico y en su planteamiento del problema, tienen que sistematizar justamente, hacer una revisión de la literatura. Y en algunos casos le llaman el estado del arte, cómo está el fenómeno que estoy estudiando a partir de la literatura de 5 años a la fecha, y a partir de categorías de análisis específicas, pues ya se concreta una revisión sistemática. Después de la revisión sistemática hay un tipo de artículo que no está aquí y que todavía es un poquito, que tiene un nivel de complejidad menor, que se denomina revisión de la literatura. Cuando tú haces una revisión de la literatura es cuando tú revisas todo el cuerpo de conocimiento teórico metodológico que hay en torno a un tema, pero no lo sistematizas, no haces categorías de análisis, sino simplemente vas tomando algunos elementos y los muestras en un debate teórico que el investigador escribe y que justifica el trabajo que está haciendo. Pues es otro tipo de artículo que tiene un nivel cognitivo un poco menor, que es antes de la revisión sistemática. Porque después de la revisión sistemática viene un tipo de artículo que es el metaanálisis, en el cual el nivel de complejidad sí es mucho más alto. Porque aquí generalmente ya se utiliza el análisis estadístico. Es decir, voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que estamos probando un medicamento para la diabetes mellitus y entonces queremos saber cuál es el que tiene el mayor costo-efectividad, el que tiene, bueno, una serie de bondades y de parámetros que podemos eh, considerar para su revisión. Y entonces se hace una base de datos en donde se meten algunas variables que tienen que ver con los tiempos, por ejemplo, puede ser el costo del medicamento, la presentación, las dosis, ¿no? Etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, dependiendo de la variable que tú quieras estudiar, eh, digamos, entra en toda esta información entra a una base de datos. Es un programa estadístico en donde ya te hace unos cubos. Si gustan, en un momento los voy a mostrar. En los rombos se puede ver, entre más grande sea el rombo, quiere decir
y que tenga y que esté del lado de la gráfica que en un momento se me pueda mostrar, debí ponerlo ahí para que lo puedan ver. Eso permite saber cuál es el estudio que mejor predice que este fármaco está teniendo mayor efectividad. Y eso es muy bueno, o sea, revisar metaanálisis es muy bueno, sobre todo cuando tienes pacientes que ocupan medicamentos que están en el mercado o incluso unos que están en el mercado, pero que tienen un costo muy alto. Entonces tú puedes decir, bueno, a ver, tengo un paciente que no tiene los recursos, pero bueno, este es muy bueno, este medicamento es muy bueno, según lo que dice el metaanálisis, pero a lo mejor no tiene el recurso para adquirirlo. Entonces, ¿cuál es el que le sigue? Entonces tú puedes, a partir de un metaanálisis, elegir un medicamento que esté de acuerdo a las posibilidades del paciente, ¿verdad? Y de las características sociodemográficas de la familia. Y bueno, en un momentito vemos la metaanálisis para que lo chequemos. Entonces, el cuarto tipo de artículo es el artículo de revisión narrativa. Aquí, como decíamos, no se hace pues, una revisión por categorías, sino que va más hacia lo que es la literatura. Se parece mucho a lo que decíamos, ¿no? La revisión de la literatura. Y el quinto tipo de artículo es lo que se denomina comunicación breve. Aquí, por ejemplo, se reportan los hallazgos de lo que la experiencia del investigador se muestra, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo me buscó un médico traumatólogo, especialista en traumatología, que fue mi profesor, y me decía que quería él me dijo, quiero escribir un artículo, pero cuando ya vi lo que quería, o sea, realmente no llegaba a artículo, ¿verdad? Llegaba a una comunicación breve. ¿Y en qué consistía? Consistía en que él me decía, es que yo ya revisé muchos pacientes que vienen con fractura de cólex. Entonces, la fractura de cólex, según las guías de práctica clínica, etcétera, tiene bueno, después de la reducción hay que poner un yeso, pero generalmente el yeso se ponía braquipalpar. Y lo que él encontró es de que el yeso antibraquipalpar permitía una mejor movilidad, una disminución del edema, y una recuperación más pronta, digamos, ¿no? Porque hay menos edema, etcétera. Y entonces, eso que él en su experiencia encontró, bueno, era como de para afuera. Entonces yo lo que le pedí a él fue que tomaran las fotografías con resolución de pacientes de los diferentes yesos y yo una vez que vi lo que él había encontrado, hice un cuadro donde explico, se lo voy a mostrar, donde explico o explicamos los dos cuáles son las ventajas digamos, de la técnica anterior versus la que escojo. Y eso lo enviamos a una revista, que por cierto, cuando me comuniqué con la revista, me sorprendió que me comentaban de que estas comunicaciones breves no pasan por una evaluación de pares sobre ciego. Yo pensaba que sí, sin embargo me dijeron no, estas comunicaciones se revisan de otra forma. Obviamente no se descuidan, porque tampoco van a publicar cualquier cosa, ¿no? Pero digamos que me comentaban que ese tipo de comunicaciones lo envían a otros especialistas del mismo tema, pero no lo envían a tres, lo envían solo a dos. Y bueno, ya ellos harán sus comentarios, pero no es tan incisivo o riguroso como el del análisis o el de la revisión sistemática, ¿no? O el original. Y bueno, existe también otro tipo de artículos que se denominan cartas al editor. Y aquí, bueno, lo único que, pues puede diferenciar es que aquí se hacen comentarios sobre algunas publicaciones, ¿no? De la revista Peña, que pueden ser artículos de interés o bien de temas relevantes, pero también aquí en estas cartas al editor se puede discutir más a profundidad el tema, porque puede ser que en un artículo esté quedando muy superficial en algunos elementos, ¿verdad? Y ya en las cartas al editor, otro investigador que tiene que ha hecho un estudio más profundo del tema, puede hacer comentarios relevantes que permitan eh, observar o discutir algunos elementos que no se consideraron o que hubiesen sido buenos considerados en los estudios que ya se han publicado.
Bueno, un séptimo tipo de artículo se denomina estudio de caso o reporte de caso. Este tipo de artículo en particular se sugiere que no sea tesis, porque últimamente, eh, eh, sobre todo en el hospital, observamos que hay, como es un hospital de concentración en general, que son enfermedades pues ya de tercer nivel, o sea, pues se presta mucho a que se hagan estudios de caso, ¿no? Pero para efectos de las tesis, pues eso no aplicaría. Y entonces, ¿qué es el estudio de caso o reporte de caso? Bueno, estos describen con mucho detalle, ¿no? Lo que ocurrió con un paciente y que pueden aportar pues, muchos elementos para incluso modificar algunas prácticas eh, que pudiera tener la comunidad médica, ¿no? Y en ese sentido, pues sí son importantes. De seguro ustedes ya han visto algunos o han contrastado algunos con los casos que tenemos acá en alguna sesión clínica, seguramente, si no aquí, en algún otro hospital donde lo tratan, ustedes pudieron haber tenido esta experiencia, ¿no? Y bueno, los artículos de opinión, pues su nombre lo dice, ¿no? Solamente es expresar algún punto de vista controversial sobre un tema o debatir un tema en la comunidad científica. Y finalmente, los artículos de revisión técnica o metodológica. Este tipo de artículos es muy interesante porque permite justamente analizar las diferentes técnicas con las cuales se evalúan diferentes temas, ¿no? Y se ocupan mucho para eh, delimitar la herramienta de investigación que el propio investigador está utilizando y se sugiere que en el apartado metodológico un investigador o un tesista pueda justo hacer una revisión de esta técnica que está empleando, ¿no? O que está proponiendo, porque muchas veces también puedes tú generar un índice, por ejemplo, ¿no? Que no existe. Pero obviamente que esto no es de la noche a la mañana, tienes que tener toda una serie de elementos que te permitan a nivel matemático expresar una fórmula que te genere el indicador, ¿no? Y además después validar que la fórmula está correcta y con un matemático, bueno, es todo un camino no tan fácil, ¿no? Y como pueden ver, entonces cada tipo de artículo va a tener una estructura, va a tener un enfoque específico, dependiendo de la información que tenga y de lo que se esté buscando, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que ahora lo que yo quería era que pudiéramos ver algunos ejemplos. Vamos a ver, y, ay, no sé qué estamos. Uy, me va a permitir aquí a ver. Ahí. Bueno, entonces, por ejemplo, si nos vamos a YouTube, y por ejemplo buscamos matemáticas, vamos a buscar ah, vamos a poner, ¿cuál es el tema que trabajaste tú? Malformaciones broncopulmonares. Bronco. Bueno, pero además podemos ponerle, por ejemplo, la base de datos, si sucede, y es más específico. Lo puedo poner, por ejemplo, no, nutrición parenteral. Veamos esta, ¿no? Ah, no, ¿saben qué? Era mejor este. ¿Saben por qué? Ahorita van a ver. Porque es un medicamento. Ahora, miren, el Chihuahua. Sí, PDF, ¿por dónde anda? Acá. Bueno, este documento, vamos a ver, esta es una tesis, ¿no? Tesis, especialidad en neumología pediátrica. ¿Ya la habías visto? No. Ah, Universidad Autónoma de Chihuahua, bueno, febrero, apenas está calientita la tesis. Bueno, voy a pasarlo rápido porque lo que quiero es ver la gráfica que les comentaba, para que no, oye, pero que no se maree ahí cuando esté viendo, porque lo que se busca en los resultados, espero que lo tenga, si no, vamos a
Como la tesis en realidad permite meter todo lo que has encontrado, generalmente las tesis son muy o sea, sí, robustas en el sentido que tienen muchas páginas. En este caso, al parecer no tiene muchas, pero no observé la gráfica que estaba buscando. Bueno, de regreso, vamos a ver si esto sí lo trae. Este sí es un artículo, aparentemente. Vamos a ver. No es que es tesis también. Ah, también es tesis.